Bien, Photoshop, a diferencia de Illustrator, va a trabajar con píxeles, no con vectores. Por aquí hay una herramienta vectorial que es la pluma. Esta pluma funciona muy parecido como trabaja la pluma en Illustrator. Sin embargo, el flujo de trabajo va a ser distinto porque en Photoshop vamos a trabajar con selecciones de píxeles, no vamos a trabajar con objetos vectoriales como en Illustrator. Poco a poco vamos a ir viendo más o menos con algunos tutoriales la diferencia entre uno y otro. La interfaz de Photoshop se parece mucho a la de Illustrator, comparten algunas herramientas y algunas ventanas muy parecidas. Y de igual manera que en Illustrator tengo un menú principal, en este caso archivo para crear documentos, edición, esto me sirve para editar documentos y para editar algunas cuestiones de imagen. El menú imagen me sirve para realizar ajustes, ajustes de, por ejemplo, de color, de brillo, contraste, etcétera, en las imágenes. El menú capa, eh, selección y filtro son de los más importantes, ya que como dije anteriormente, Photoshop trabaja con selecciones de píxeles. Tengo un menú texto para editar fuentes tipográficas. El menú filtro, el menú 3D, este me sirve para hacer algunas acciones y efectos 3D. Vista, con vista puedo entrar a las diferentes opciones de visualización del espacio de trabajo y por si cierro alguna ventana por aquí que esté ocupando y de repente ya no sé cómo puedo abrirla nuevamente, puedo recurrir a este menú ventana y aquí se encuentran todas. Eh, en Photoshop, al igual que en Illustrator, hay ventanas principales, ventanas que constantemente estamos ocupando, de manera que podremos cerrar la cantidad de ventanas que aparecen por default en el programa y centrarnos nada más en las más importantes. En este caso, la ventana más importante de Photoshop es la ventana de capas. Esta que se encuentra aquí, voy a desplegarla, voy a tomarla aquí de la pestaña, voy a arrastrarla hacia el centro y ya desacoplé esta ventana del conjunto que se encuentra del lado derecho por default. Voy a sacar también la ventana de trazados. Esta también es importante. Digo, por lo menos yo trabajo con ellas constantemente. Ventana de historia la voy a dejar abierta de momento para mostrar cómo funciona y todo lo demás lo puedo desacoplar y cerrar sin ningún problema. Voy a colocar estas ventanas a un lado para que no me estorben. Y la ventana de herramientas se encuentra del lado izquierdo, igual que en Illustrator. También la voy a desacoplar. Y aquí podemos ver los tipos de herramientas que utiliza Photoshop para trabajar. En esencia, Photoshop va a trabajar en su mayor parte con pinceles. Es decir, tener un pincel para pintar, un pincel para borrar, etcétera. Y otras herramientas que se utilizan para realizar ajustes de una o de otra naturaleza van a trabajar con pinceles. Voy a abrir un documento. Voy a presionar comando O. Aquí ya tengo redireccionada una carpeta que es donde he estado trabajando. Voy a abrir, por ejemplo, cualquier imagen. Ahorita nada más para poner una muestra de la interfaz. Aparece esta ventana que dice que me falta un perfil de color. Simplemente le voy a dar OK. No hay ningún problema con eso. Y vemos como la imagen que acabo de abrir aparece en una pestaña acoplada a la propia interfaz del programa. ¿Dónde puedo ver eso? Aquí arriba. Aquí donde dice dañada 2, que es el nombre del archivo. Me pone el porcentaje de la imagen que estoy viendo, en este caso el 100%, la gama de color que tiene, que es RGB, y la profundidad en bits. Eh, como decía hace un momento, Photoshop comparte muchas herramientas y flujo de trabajo con Illustrator, de manera que también tengo una mano que me permite desplazarme. Si presiono la barra espaciadora aparece la mano y esta me permite desplazarme más fácil en todo mi documento. Sin embargo, en este caso, Photoshop trabaja también por ventanas. Voy a desacoplar esta ventana, la voy a jalar hacia el centro, ahí. Y veo cómo efectivamente esta imagen que acabo de abrir es una ventana, tal cual. Es una ventana y a mí me conviene más trabajar de esta manera con las ventanas sueltas que tenerlas acopladas a la interfaz del programa aquí, de esta manera. Es más fácil trabajar con la ventana desacoplada, sobre todo cuando estamos haciendo fotomontaje,
porque cuando hacemos fotomontaje es necesario tener un archivo abierto junto con otros más, unos 3 o 4 por ejemplo, para empalmarlos en uno solo, y es más fácil tener las ventanas abiertas y después conjuntar todas las imágenes en una sola. Eh, esta ventana, como vemos, la puedo mover de un lado a otro. Puedo acercarme haciendo zoom. La lupa es exactamente la misma que en Illustrator. Veo cómo me puedo acercar. Y aquí sí ya empieza a funcionar la mano. Me estoy desplazando con la mano de igual manera que lo hago en Illustrator. Y para entrar a un modo de visibilidad más completo de la imagen, tengo que presionar la tecla F. Y vamos a ver lo que sucede. Presiono F una vez. Entro a este modo de visualización completa. En este modo de visualización completa ya puedo desplazarme sin problema con la herramienta mano. Me alejo y me acerco igual que en Photoshop, que en Illustrator, perdón. El comando es comando menos, comando más, o control menos, control más si están en Windows. Y bueno, en cuanto a los comandos de desplazamiento es exactamente lo mismo que en Illustrator. Voy a presionar F una vez más para ver otro modo de visualización. Y veo como este modo, además del color de fondo que cambia y ahora es negro, me oculta todas las herramientas. Este modo es muy útil cuando uno ya tiene cierta experiencia en Photoshop para solamente estar trabajando sobre la imagen directamente sin que las ventanas me estorben. Vuelvo a presionar F y vuelvo al modo normal, es decir, a esta ventana que desacoplé hace un momento. Aquí ya dependerá de cada quien cómo se acomode en su propio flujo de trabajo. Por ahí está dando a mi perro. Eh, Dependerá de cada quien si se adaptan a trabajar de una manera u otra. En este caso yo estoy mostrando lo que utilizo, lo que a mí me ha servido para trabajar con Photoshop. Ahora voy a presionar comando menos y veo cómo me alejo de mi imagen y con comando más me estoy acercando. Sin embargo, lo que yo puedo hacer para configurar la interfaz de Photoshop, perdón, es entrar a las propiedades que se encuentran presionando el comando K o control K, y me va a abrir esta ventana de preferencias. Desde aquí yo puedo configurar algunas acciones de interfaz o de otras cosas que puedo trabajar con Photoshop. Y en este caso voy a ir a la parte que dice herramientas y voy a activar una casilla que dice Zoom cambia el tamaño de las ventanas. Voy a darle clic y aquí ya tengo activa esta opción. Vamos a aprovechar para ver otra opción que es importante conocer en Photoshop. Es esta que está aquí, donde dice rendimiento. Aparte de las características del equipo en el que estoy trabajando, que son las que están aquí. Aquí, por ejemplo, aparece mi procesador, aparece mi tarjeta gráfica, mi memoria RAM, etcétera. Esto se refiere totalmente al equipo con el que estoy trabajando. Hay una cuestión muy importante aquí abajo, estados de historia, y dice 50. ¿Qué quiere decir esto? Algo importante en Photoshop, yo no puedo dar por ejemplo, control Z, como lo puedo hacer en cualquier otro programa de manera indefinida, porque cada paso que va haciendo Photoshop es información en píxeles y es muy pesada. Cada paso se va acumulando y lo almacena Photoshop en una especie de memoria virtual. Esa memoria virtual son estos 50 pasos que aparecen aquí en donde dice estados de historia. Por eso dejé abierta la ventana de historia para que lo vayamos viendo. Yo aquí le podría configurar más, a lo mejor le podría poner 100 estados de historia, es decir, 100 pasos que Photoshop me va a guardar en la memoria virtual, pero obviamente eso alenta el programa. De manera que, bueno, aquí ya lo dejo a consideración de cada quien, le pueden poner 100, por ejemplo, y hasta ahí dejarlo, pero yo por lo pronto lo voy a dejar así, esto es nada más como para comentarlo, le voy a dar OK, y ahora vamos a activar el cambio que acabo de generar, que era que la ventana se acople al zoom que yo voy haciendo. Voy a hacer zoom, por ejemplo, menos, más, y veo como ahora la imagen, la ventana
cambia junto con el zoom que estoy haciendo. Esto no sucedía anteriormente. Esto también me da mucha facilidad para trabajar, de manera que aconsejo que se configure así. Ahora vamos a los estados de historia. En la ventana de historia, aquí se encuentra, por ejemplo, si yo pinto, voy a tomar un pincel con la tecla B. Voy a hacer una línea, así. Y veo como en la ventana de historia apareció un texto que dice herramienta pincel. Esto me indica que ya di un paso con la herramienta pixel y esto me genera un paso en el menú historia. Voy a cambiar el color. Voy a dar otra pincelada y veo que me agrega uno más. Ya tengo dos pasos con la herramienta pincel. Voy a agregar otro más de otro color. Ahí está, y ya tengo tres más. Ahora, ¿para qué me sirve la ventana de historia? La ventana de historia me va a almacenar los 50 pasos que vimos hace un momento en la configuración general de Photoshop. Y lo que tendría que hacer como para regresarme, es decir, en vez de dar control Z, simplemente coloco el mouse aquí. Y de esta manera me estoy regresando algunos pasos en vez de hacer control Z. Así es como funciona la ventana de historia. Recordemos, almacena solamente hasta 50 pasos. Ahora, yo puedo seguir dando pinceladas o hacer algún tipo de acción, etcétera, una y otra vez, y vemos cómo van aumentando los pasos. La manera más adecuada de hacer, o más bien deshacer acciones en Photoshop es haciendo, por ejemplo, si yo presiono Control Z o Comando Z, me regreso a un paso. Pero si vuelvo a presionar Comando Z, vuelvo al paso que acabo de borrar. Es decir, en Photoshop yo solamente puedo hacer un Control Z, no puedo hacerlo de manera indefinida. Sin embargo, hay un pequeño comando para hacer Control Z de manera indefinida. Tengo que presionar Control o tecla comando, la tecla Alt y Z. Manteniendo Control y Alt presionados, voy a presionar Z una vez más y veo cómo me estoy regresando en los pasos de manera indefinida sin tener que presionar Control Z o recurrir a la ventana de historia. Esto es mucho más útil, es más útil para trabajar rápido en Photoshop que trabajar con la ventana de historia. Nuevamente lo dejo a consideración de cada quien, simplemente la explicación sobre cómo funciona la ventana de historia. Lo vamos a dejar hasta aquí. En los tutoriales siguientes vamos a ver cómo trabajan las capas y vamos a trabajar con esta imagen que tenemos ahí abierta en este momento para ver herramientas de restauración.